intrínsecos 7. No, mira, intrínsecos son 8. Los intrínsecos profundos son 4 y 6, 10, 8, 18. Sí, son 21. Entonces, un nervio es suboccipital y una arteria, que es la arteria vertebral. Vale, ese es toda la clase. Saber que están ubicados en un plano específico, saber de dónde a dónde van, más o menos para que funcione el asunto, y de qué se trata y con qué se comunica. Por eso es que van a notar que el analizar estos propósitos tiene solamente 5 puntos. Primero, ¿cómo estás? ¿Quieres entrar? La doctora María Gabriela es docente de microbiología, enfermería, médico, universitario, entonces, los músculos extrínsecos, les vamos a hablar de que estos son los puntos que nos interesan. Saber entonces que existen los músculos de la nuca y el torso están divididos en 2 grandes grupos, los extrínsecos, y cada vez que alguien les hable de músculos extrínsecos siempre será un músculo que nace en una región y trabaja en otro lado. ¿Okay? Ese es, los extrínsecos son barquisimetálicos que trabajan en Acaligua, trabajan en Canitagua. ¿Okay? Esos son los extrínsecos. Y los intrínsecos son gente que trabaja en su mismo sitio. Es un carajo que vive en Cabudare, duerme en Cabudare, tiene su mujer en Cabudare y tiene su novia. ¿Okay? La inervación motora de la nuca y el torso. Muchachos, si se pegan en la inervación motora, de verdad, los subo a la torre del Cesar y los empujo. Todos los extrínsecos están inervados por ramas anteriores de los nervios vaginales. Y todos los intrínsecos están inervados por ramas posteriores de los nervios vaginales. Punto. Ahorita vamos a conversar. Vamos a analizar. El triángulo occipital es el nivel profundo de la nuca entre el cráneo, un espacio limitado entre el cráneo y la segunda vértebra cervical, bien profundo. Hay un grupo de musculitos llamados suboccipital encargados del movimiento fino de rotación, lateralización y extensión de la columna, por tanto de la cabeza, y esos músculos chiquititos, ¿sí? Que son 4, 3 de ellos delimitan un triangulito donde adivinen quién está, el único nervio y la única arteria que nos interesa aquí en la zona, que son el nervio suboccipital y la arteria vertebral. Y la indicación de la nuca para decirles que esa misma arteria que
que es rama de la subclavia, la vertebral, y algunas otras arterias irrigan la región y ya. Se acabó la clase. Vamos. Eso es todo. Entonces, antes de empezar, ¿qué es lo que necesitamos detectar? El dorso y la nuca. ¿Ok? Es una región que parte del sacro y culmina en el occipital, culmina en el cráneo. Y es importante que lo recuerden de esa forma, porque a diferencia de otras regiones donde el origen muscular es proximal y la inserción es distal, ejemplo, el bíceps braquial o el braquial anterior, ¿sí? Van a originarse el bíceps en el hombro, el braquial en el brazo y van a tener su inserción en el antebrazo distal, ¿cierto? En el dorso no es así. En el dorso todos los orígenes son caudales, todos los orígenes son distales y las inserciones son craneales o proximales. ¿Por qué? Porque lo que me interesa saber del dorso es que su función es mantener la postura bípeda, ¿ok? Es mantener al cuerpo erguido, es permitir la bipenetración, ¿ok? A ver, tranquilo, sé que no estaba dormido, estaba pensando. Ok, entonces, es mantener la bipenetración. Si ustedes recuerdan de conceptos fundamentales en términos de origen e inserción, ¿okay? El origen es a donde van las fibras cuando se contraen, ¿okay? Y la inserción es de dónde se viene. Para cuando se ejecuta el movimiento, la contractura va desde la inserción hacia el origen, ¿cierto? Entonces, si yo necesito levantar la espalda, la dirección va hacia abajo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, todos los orígenes van a estar caudales y las inserciones van a ir hacia arriba. Porque yo necesito no solamente enderezar la espalda, sino que yo necesito compensar la fuerza que ejercen los músculos abdominales, la fuerza que ejercen los músculos prevertebrales a nivel de la pelvis, que me van a llevar el tórax y hacia adelante, ¿okay? Que me van a llevar la pelvis hacia adelante y hacia atrás. Así que yo necesito compensar todo eso para mantener una postura erguida, para que la persona, por acción de los músculos anteriores del tronco, no me caiga hacia adelante. ¿Estamos? Si lo vemos a nivel de la nuca, nos pasa exactamente lo mismo. Yo necesito entonces compensar, uno, el peso de la cabeza, ¿ok? Necesito compensar la acción de los músculos prevertebrales, los músculos anteriores, profundos del cuello, y necesito compensar la acción del esternocleidomastoideo que me va a llevar la cabeza hacia adelante cuando actúa de manera bilateral, es decir, los dos esternocleidomastoideos, porque el esternocleidomastoideo, como lo verán en cuello superficial, es el músculo de los chismosos.
claro, si la clase la doy yo, se lo voy a decir así. Si la clase la da Francia, lo que la otra va a decir. Porque el telomerio bastoteo es el músculo que cuando se contrae unilateralmente hace algo así como que venga Mariel y me dice, profe, ¿sabe lo que le pasó a Raquel? Y yo le diré, ¿dónde? Ese músculo chismoso es el telomerio bastoteo, está aquí, y yo necesito compensar esa acción que me lo llevo hacia adelante, ¿ok? Y hacia un lado, o si son los dos, que lo lleva hacia adelante. Entonces yo necesito compensar esa flexión más rotación, ¿ok? Y necesito compensar con el tono muscular de los músculos de la nuca, ¿ok? De los diferentes músculos de la nuca. De los intrínsecos que están en un plano medio, de los cuales ya vamos a conversar, y miren, aquí están esos músculos pequeñitos suboccipitales de los cuales les había hablado. Entonces vamos a recordar que en la bóveda craneana, en la base del cráneo, se lo comenté cuando vimos hombro, axila y brazo, y si no se lo comenté porque los años no me permitieron decírselo, se lo voy a decir hoy, que en la parte externa, ¿sí?, de la bóveda craneana, yo voy a tener dos líneas llamadas líneas nucales superior e inferior, o líneas curvas occipitales superior e inferior. ¿Ok? ¿Por qué me interesa? Porque sobre esas líneas y sobre el espacio que hay entre las dos, voy a tener las inserciones de músculos en la zona. ¿Ok? Y fíjense aquí, estos son los músculos suboccipitales. Esta línea que está acá pertenece entonces a un músculo que veremos que es el recto posterior superior, menor, y este que está acá, que es el recto mayor. Los dos oblicuos, uno inferior y uno superior. ¿Okay? Y esto acá me va a delimitar el famoso triángulo occipital. Pero no nos adelantemos. En esta clase van a notar algo, que vamos a estar dando vueltas en el mismo sitio. Vamos a volver a decir las cosas y volver a decir las cosas y volver a decir las cosas. Porque la idea es que quede claro, es un tema sencillo, pero por lo general se enreda. Entonces, es un conjunto de partes blandas que están por detrás del esqueleto axial, es decir, están por detrás de la columna, y van desde el sacro hasta el hueso occipital. ¿Okay? Está formado mayormente por elementos musculares y aponeuróticos. ¿Ok? Sobre todo el compartimiento, esos compartimentos musculares van a estar envueltos en las hojas de una fascia, de una aponeurosis, que dependiendo de dónde esté, le llamaremos aponeurosis del dorso, y se va a continuar hacia arriba. ¿Ok? Fíjense, la principal función, como lo habíamos conversado en estas dos punticos que conversé de biomecánica, la principal función de estos músculos es oponerse a la gravedad, es mantener la columna erecta. Por esa razón, se les va a preguntar en el examen: ¿todos los músculos del dorso son antigravitatorios? No.
Entonces, importante, ¿los músculos intrínsecos son todos antigravitatorios? Sí, verdadero. Eso va a aparecer como selección simple, va a aparecer como selección múltiple o va a aparecer como verdadero y falso. Todos los músculos intrínsecos son antigravitatorios. ¿Y están inervados por quién, Mariel? Por los ramos dorsales de los nervios raquídeos. Es una inervación segmental. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos están metidos entre T12 y T2, va a estar inervado por los ramos dorsales de T12 a T2. Y la relación de los músculos y la fascia con la piel es tan estrecha, que se va a presentar lo que se llama síndrome miofacial, de los cuales, si alguno de ustedes hace fisiatría, lo va a usar para hacer lo que se llama terapia neural. Es decir, que si yo estimulo un punto doloroso a nivel de piel con anestesia local, yo voy a lograr disminuir o eliminar por completo un dolor muscular profundo. Porque me voy a estar estimulando a la raíz nerviosa y voy de esa manera a generar una analgesia de al menos el 80%. Así de importante. Entonces, esos músculos del dorso, como habíamos conversado, van a ser extrínsecos e intrínsecos. Este dibujo sale en el examen. Siempre sale. Tiene más o menos como 15 años saliendo. No ha dejado de salir nunca. ¿Qué es lo que hacemos? Que los números que colocamos acá a veces los revolvemos. Pero es el mismo examen. No se aprendan el numerito. El 1 siempre son los sumultífidos rotadores. No se lo aprenda así. Porque si en vez de poner el 1 aquí, se lo pongo aquí abajo, se estrella. ¿Ok? Entonces, a nivel del dorso, fíjense ustedes, esta es una vértebra torácica, porque aquí está la costilla, ¿no? Esta es una vértebra torácica, cuerpo, lámina, apófisis espinosa, apófisis transversa, la costilla, ¿ok? Y entonces ellos van a estar ubicados en una región que va desde la apófisis espinosa hasta el ángulo costal. ¿Ok? Esta es la región que vamos a estudiar. ¿Sí? Van a estar dispuestas las estructuras en 3 grandes planos. Un primer plano más superficial, ¿ok? Que va a estar dado por los músculos extrínsecos, este azul que está aquí. Y esos músculos extrínsecos, a su vez, van a estar ubicados en 3 planos. ¿Ok? Un plano más superficial, ¿ok? Y un plano intermedio, pero que a su vez son 2 planos. Se lo voy a explicar ahorita, nosotros siempre divagamos un ratito. Entonces, vamos a tener un plano superficial, luego vamos a tener a los intrínsecos, que van a estar dispuestos
en dos grandes planos. Un plano intermedio, o sea, un plano superficial de lo intrínseco. Entonces, cuando se les pregunte qué se está señalando con esta llave, usted puede decir músculo erector de la espalda, porque ellos en conjunto se llaman el músculo erector de la espalda, ese plano muscular, o le puede decir que eso es el plano de los músculos intrínsecos superficiales. Y en esto que está acá, que es el canal transverso espinoso o canal paravertebral, que está limitado entre la espinosa y la transversa de una vértebra, yo me voy a conseguir entonces con los músculos intrínsecos profundos, que en su conjunto se llaman el músculo transverso espinoso, porque todos ellos van desde una apófisis transversa, se van a dirigir hacia las apófisis espinosas de hasta 4 vértebras por encima, dependiendo de qué músculo estemos conversando. ¿Okay? Porque ellos a su vez, este plano llamado el músculo transverso espinoso, yo voy a tener aquí 3 músculos. ¿Okay? Voy a tener al submultífido, que son los mismos rotadores, voy a tener al multífido y voy a tener al semífido. ¿Ok? Volvemos otra vez. Los músculos extrínsecos del dorso se van a originar a nivel de la línea media. Entonces, dependiendo de cuál sea, ellos se van a originar en la columna vertebral, la pelvis o las costillas, y se van a dirigir todos hacia el hombro. ¿Ok? Van a tapizar, o van a cubrir, van a representar el plano superficial de la nuca y el dorso. Y miren, se lo vuelvo a decir, se lo pongo el nombre. Todos, sin excepción, son inervados por las ramas anteriores de los nervios raquídeos. ¿Okay? Y lo más importante, no son antigravitatorios. Y no son antigravitatorios porque no ejercen función sobre la columna. ¿Okay? Su función principal no está aquí, su función principal está acá. Los músculos intrínsecos del dorso son estos que se ven acá centrales. ¿Okay? Su función principal, por supuesto, es la extensión del raquis, soportando músculos antigravitatorios, cubren el plano profundo de la nuca y el dorso y se van a ubicar, como se lo dije ahorita, entre las apófisis espinosas de la columna vertebral y el ángulo posterior de la costilla. ¿Okay? Y van a ir desde el sacro hasta el occipital. Van desde abajo hacia arriba. Vamos a corregirlo acá. No quiero que cuando les pase la información, se confunda.
partir de lo que se denomina la masa común, es decir, todo viene del mismo sitio, de una misma masa muscular que está a nivel del sacro, que está cubierta, como lo ven acá, con la fascia tóraco-lumbar, y se llama masa común. Y van a concluir, o se van a dirigir hacia el occipital. Entonces, de ellos, todos, sin excepción, son inervados de manera segmentaria por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Porque el doctor Manuel Rivero quedó traumatizado con anatomía microscópica. No. Porque seguramente alguno de ustedes se estará preguntando, oiga, ¿cómo es eso? De que los músculos extrínsecos están inervados por ramas anteriores de los nervios raquídeos y los que son más profundos, que son los intrínsecos, están por ramas posteriores. No deberían ser todos ramas posteriores. ¿No es más fácil? Cuéntame, Joan, ¿no te ve como más sentido que todos estén por las ramas posteriores? Pero resulta que cuando se está formando esa persona, los músculos extrínsecos se denominan en el embrión músculos hipaxiales del tronco, y mírenlos dónde están. Son ventrales. Están por delante. Miren, aquí está la médula de lo que serán las vértebras, y miren dónde están. Son ventrales, son anteriores. Y por supuesto, desde que ellos se forman, vienen con su nervio. No es que el nervio llega después. Se forman con su nervio. Entonces, ellos van a conservar esa inervación primitiva. ¿Qué ocurre? Que esos músculos hipaxiales van a rotar de anterior hacia posterior y van a quedar, mírenlo acá, en el plano muscular más superficial, pero van a conservar su inervación primitiva. Por esa razón, los músculos extrínsecos están inervados por ramos anteriores y los músculos intrínsecos por ramos posteriores. ¿Listo, alguien? Los músculos extrínsecos del dorso van a estar dispuestos en tres planos. ¿Sí? Un primer plano, que es este superficial, el más superficial de ellos, va a estar conformado por dos músculos grandes y anchos, planos, que son el músculo trapecio, que está acá, que ya lo conversamos en hombro, axila y brazo, y otro músculo que también ya conocimos en hombro, axila y brazo, que es el dorsal ancho o latísimo del dorso, o si, como acabamos de elegir papa y quieren hablar en latín, le pueden decir latissimus dorsi. Algo así como la versión anatómica de ave papa. El segundo plano, que es este que está acá, ¿sí?
va a estar formado por el elevador de la escápula, o angular de la escápula, que ya lo nombramos en otro axila del brazo, y por otro par de músculos conocidos, el romboides menor y el romboides mayor. ¿Okay? Y el tercer plano, el plano más profundo, va a estar representado por los serratos menores, llamados serrato menor superior y serrato menor inferior, pero que en algunos textos lo conseguirán como serrato menor postero superior y serrato menor postero inferior. Como lo quieran decir, no es mi problema. De la manera que lo digan, que cada uno se lo vamos a valenciar. ¿Okay? Los músculos intrínsecos, una vez que recetamos a esos músculos extrínsecos, miren acá como quitamos el trapecio, por se resecó, se juntó al dorsal ancho, se cuenta que ya no están los romboides, ni está el elevador de la escápula, ni tampoco van a ver a los serratos. Vamos a tener entonces a los músculos intrínsecos del torso, que son estos que están acá en la línea médula. Tenemos entonces al espinoso, que es el más medial, que está justo al lado de las apófisis espinosas. Por fuera de él nos vamos a conseguir al dorsal largo o longissimus dorsi, ¿ok? Y lateral a él conseguiremos un tercer músculo, el más lateral, que es el músculo iliocostal, ¿ok? Por debajo de ellos, quitándolos todos, nos vamos a conseguir con un grupo de músculos corticos, ¿ok? Más profundo. Tendremos entonces el semiespinoso. Vamos a tener además a los multífidos y a los submultífidos o rotadores de el braquis. Entonces, los multífidos, rotadores o submultífidos y el centro. A nivel de la nuca, nos vamos a conseguir entonces también tres planos. ¿Ok? Un primer plano dado por los músculos esplénicos, uno llamado esplenio de la cabeza, ¿sí? Y otro porque va a llegar hasta el occipital, y por debajo de él el esplenio del cuello, porque él se va a quedar en las apófisis transversas de la columna cervical. Y fíjense que aquí hay un detalle. ¿Se acuerdan que los músculos intrínsecos del torso eran transverso espinosos? ¿Sí? Porque venían desde las apófisis transversas y se dirigían a las apófisis espinosas. ¿Recuerdan eso? Pues fíjense que los esplenios son al revés. Vienen desde las apófisis espinosas y van hacia la apófisis transversas. Pero eso lo vamos a conversar en un momento. El segundo plano, ¿ok? Es el plano de los complexos, donde tendremos entonces al complexo mayor, el complexo menor y al cervical transverso. ¿Ok? Luego, más profundamente, tendremos a los músculos suboccipitales, esos músculos pequeñitos que les comenté, que estaban entre la base del cráneo y el axis, ¿okay? Y que son 4 músculos que tienen nombres grandes y los tienen que escribir completos.
Porque si solo me dice el recto posterior de la cabeza, la pregunta está mala. Tienen que decirme recto posterior mayor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, oblicuo superior o menor de la cabeza. ¿Me puede decir oblicuo superior de la cabeza o me puede decir oblicuo menor de la cabeza? ¿Ok? No pasa nada. Oblicuo inferior o mayor de la cabeza. Esto es para recordarles dónde estamos. Hacia allá creo que de lo mismo. Antes se veía desde cualquier parte de Barquisimeto, ahora hay una estructura más grande que eso. Y sirve además para decirles que ya salimos de las generalidades, que vamos a entrar ahora propiamente en la materia y que estamos más o menos como en el primer tercio de la clase. Solamente nos quedan 2 tercios de un ratito no más. Entonces, los músculos extrínsecos del dorso están acá. Se los había comentado, ¿sí? Tenemos entonces acá el músculo trapecio, ¿sí? Que cubre parcialmente a el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso y que entonces van a representar el plano superficial. Luego voy a tener entonces a un plano intermedio, ¿sí? Donde tengo entonces al angular o elevador de la escápula, ¿sí? Que recuerden que viene desde la apófisis transversa, de las últimas vértebras cervicales y va a llegar hasta el ángulo superior de la escápula, por allá, del otro. Y luego vamos a tener estos que están acá, ¿sí? Que son el músculo romboides, que para algunos textos solo existen romboides, ¿okay? Pero para otros textos lo van a conseguir que hay un músculo romboides menor o superior y uno mayor que es inferior. Una vez nosotros retiramos a este plano intermedio, nos vamos a conseguir entonces con el plano más profundo que va a estar formado por 2 músculos. Entonces vamos a tener al serrato menor postero superior y al serrato menor postero inferior. Y estos son unos músculos bien particulares, porque en otros vertebrados cuadrúpedos este músculo es completo, viene hasta acá. Pero en nosotros, que diferenciamos, solo tenemos este musculito aquí arriba, este que está acá abajo, y entre los dos tenemos entonces a la fascia intercerrada, ¿ok? Tenemos entonces a la fascia dorsolumbar envolviéndolo y creando un puente aponeurótico entre ellos. Y entonces viene la pregunta. Tomando en cuenta dónde están aparecidos. Los primeros anatomistas, y vamos a comenzar ahorita nuevamente, los primeros anatomistas, tomando en cuenta de dónde iban a dónde terminaban, consideraron que ellos eran músculos accesorios de la respiración. Y así lo van a conseguir en todos o casi todos los libros. El póstero superior es un accesorio de la inspiración y el póstero inferior impide la elevación de las costillas cuando el diafragma se contrae para poder inspirar. Entonces son accesorios de la respiración. El problema es que cuando se han hecho estudios electromiográficos, es decir, se estimulan eléctricamente, no intervienen en la respiración. Consecuencias, no sabemos para qué sirven. Algunas personas que hablan a favor de la evolución, ustedes saben, primero era una baja,
un organismo unicelular que se volvió un caimancito, un pez, ese pez se volvió caimán, ese caimán salió del agua y de pronto no sabemos por qué le salió pez, se fue una rama y le bajó de la cama y ahora que se bajó de la cama le agarró un palito como. Para los evolucionistas, esta es la prueba de que antes éramos cuatro. Para los creacionistas, todos sabemos que no sabemos para qué sirve y no venimos de ningún. ¿Okay? Me hace acordar del meme. Yo lo tengo por YouTube. ¿Cómo se llama? El músculo que va de la columna al hombro, que está arriba. Aprecio. Yo también te aprecio, pero ¿cómo se llama el músculo? Este que tenemos acá entonces es el músculo trapecio. Vean acá. Aquí existe en la línea curva occipital superior una protuberancia que se llama protuberancia occipital externa o torus occipital externo. Y existe ese externo porque dentro de la bóveda craneana tiene una contraparte, ¿okay?, que es el torus occipital interno, que va a tener particular relación con que casi nadie se dio cuenta que se cayó. Pero no te pongas roja. Ustedes no han notado que cuando le dice eso a alguien se pone más rojo. Esa es la parte más divertida. Entonces, ese torus occipital interno va a tener relación con el seno sagitario. Y bueno, ya lo verán cuando vean neuroanatomía, por ahí hay macrodosas. Pero se acordarán de que por acá, en los años 1600, algún día se lo nombraron. Entonces, esa línea curva occipital superior, ¿okay?, o línea bucal superior, a nivel de su tercio interno, tercio medial, y a nivel de ese toro occipital externo, a nivel del ligamento nucal, que se acuerdan que lo conversamos en columna, ¿sí? El ligamento interespinoso, el superespinoso, se fusionan y corren en el cuello, un solo ligamento fuerte, el ligamento nucal, ¿sí? Sí. Que bueno, tiene muerte por el interés. Y en la apófisis espinosa que se siente, es decir, en la apófisis prominente y en todas las espinosas torácicas, que allí se origina el trapecio y van a dirigirse con sus fibras a buscar el hombro. ¿Okay? Las fibras que vienen de arriba, sus fibras descendentes, van a buscar entonces la clavícula y el acromio, mientras que las fibras ascendentes van a buscar entonces la esquina del espalda. ¿Okay? Entonces su inserción o su cuerpo va a ser el labio de las inferiores, de las fibras ascendentes, va a ser entonces el labio superior de la esquina del escápulo, de la parte del acromio, y de las descendentes entonces va a estar en el tercio lateral de la cara superior de la clavícula. Ese trapecio, veanlo aquí bien bonito, y se dieron cuenta esas imágenes me las fusilé en presentación de hombro, axila y brazo, pero hice algunas modificaciones, como por ejemplo esta imagen así práctica hecha al vez que parece que fuera un cadáver. Miren acá, miren un trapecio, ¿sí? Él va a estar inervado por el decimoprimer par craneal, que es el accesorio espinal, y él se va a encargar de, miren, elevar, retraer, fijar y rotar la escápula. Es decir, nada que ver con la columna.
latísimo del dorso o latissimus dorsi, él va a tener un primer punto de origen en las apófisis espinosas de las 6 últimas vértebras torácicas, de todas las lumbares, de la cresta sacra, de la cresta media del sacro, del tercio posterior de la cresta ilíaca, de la cara lateral o externa de las 4 últimas costillas, y además algunas de sus fibras van a nacer del ángulo inferior de la escápula y se va a dirigir por ahí. Lo siento, mis exalumnos me quieren. Y él entonces se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera, pero ojo, que cuando ya va a llegar al fondo de la contrariedad bicipital, que es donde él se inserta, él se va a girar, ¿ok? Y de esa manera, al él rotar, las fibras más superiores se van a hacer inferiores y las inferiores se van a hacer superiores para entonces llegar al lado externo y al piso de la contrariedad bicipital con punto intertubercular. ¿Lo recuerdan? Bien. Entonces, al insertarse de esa forma, él se va a terminar convirtiendo en el músculo del remo. ¿Ok? Él va a producirme entonces a mí la rotación interna o medial y la extensión del brazo. Es decir, me va a llevar el brazo hacia atrás, pero cuando tengo las palmas hacia abajo. Es decir, produciéndome una rotación. Por tanto, es el músculo que se desarrolla al nadar, es el músculo que se desarrolla al trepar, el muro de escalada, es el músculo que se desarrolla con el remo. Bien, va a estar inervado por el nervio toracodorsal o nervio del dorsal. El elevador de la escápula, este que está acá, ¿ven? Viene de las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras cervicales, se va a insertar en el ángulo superior de la escápula, va a estar elevado por el nervio dorsal de la escápula, que también se llama nervio del angular y del romboide. ¿Okay? Lo inerva ambos. Y lo que me va a producir, por supuesto, es la elevación de la escápula, porque si no se llamaba otra cosa. Recuerden que los anatomistas no somos nada que ver. Tenemos entonces ahora los romboides. ¿Okay? Acá vemos los romboides, acá está el romboide menor, acá está el romboide mayor. Mírenlo acá, aquí estamos resecando a este músculo que está acá, que es el ángel. Ángel. ¿Qué músculo es este? ¿Ah? No, el romboide menor está aquí. Tuvimos que resecarlo, echarlo a un lado. Díganme lo que están. El trapecio. ¿Recuerdan tu nombre? ¿Ah? Muy bien, Miguel. Entonces, fíjate, este es el trapecio. Te felicito, Miguel, está pendiente. Ok. Acá tenemos entonces al romboide menor y acá tenemos al romboide mayor. Entonces, fíjense, el romboide menor viene de las espinosas de C6 y C7, se va a dirigir entonces al borde medial de la escápula, por encima del vértice de la espina, va a estar inervado por el nervio dorsal de la escápula, por el nervio de la angular y del romboide, y me va, igual que el anterior, me va a elevar, retraer y fijar la escápula. ¿Ok? Dense cuenta, pura acción en el hombro.
Luego tenemos entonces al romboides mayor. El romboides mayor entonces va a venir desde las espinosas de T1 a T4, va a completar su inserción en lo que resta del borde medial de la cápsula, va a estar inervado por el mismo nervio y va a hacer exactamente lo mismo que el romboides menor. Y por eso algunas personas consideran, o algunos autores consideran, que no existen dos romboides, sino que existen uno solo. Para nosotros, para nuestras razones académicas y para razones de evaluación, debajo de ese plano, me da menos calor, debajo de ese plano de los romboides, de la mitad, pues te voy a conseguir entonces al plano de los músculos cerrados, de la manera comentado ahorita. ¿Se dan cuenta que vamos volviendo nuevamente al mismo punto, volviendo al mismo punto? Tendremos entonces al plano de los músculos cerrados. Romero, ¿cómo se llaman estos músculos cerrados? Por favor, no lo lean aquí. Y primero de memoria, o por lo menos antes de que no lo lean. Entonces, este es el póstero superior y este que está aquí al lado, abajo, perdón. Cerrado póstero inferior, muy bien. Y esto que está aquí en el medio de la dos, ¿cómo se llama? Y se llama toracolumbar o intercerrado. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, miren acá, la fascia toracolumbar o intercerrada. ¿Sí? Vean acá, aquí se resecaron todo el plano superficial e intermedio, están dando solamente al plano profundo. ¿Ok? Aquí está el cerrato menor póstero superior, el cerrato menor póstero inferior. ¿Okay? El póstero superior se origina de las espinosas desde C7, es decir, la prominente hasta T3, para insertarse en el ángulo de las costillas desde la segunda hasta la quinta. Va a estar inervado por los ramos anteriores de los nervios raquídeos, ¿okay? Del área que cubre, es decir, desde C8 hasta T3. Y su acción, ya lo discutimos hace ratito, de acuerdo a los textos clásicos, supuestamente me elevan de la segunda a la quinta costilla, así que lo van a conseguir clásicamente como accesorios de la respiración, pero deben saber que en la actualidad se desconoce su función, que para algunas personas son músculos vestigiales, ¿ok? Porque electromiográficamente no hemos logrado hacer que al estimularlo asciendan las costillas, ¿ok? Tenemos luego al músculo cerrado menor, póstero inferior, ya más abajo, un poquito más grande, tiene de las espinosas, de las tres últimas espinosas y las primeras tres lumbares, se va a dirigir entonces de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, ¿okay? Para dirigirse al borde inferior de las últimas costillas, desde la novena hasta la decimosegunda costilla. Va a estar inervado entonces por los ramos anteriores del nervio raquídeo desde T9 hasta T12 y clásicamente se le describe como un depresor de esas últimas costillas y que evita que se eleven durante la contracción del diafragma. Eso es lo que clásicamente se describe. Es más, ustedes cuando
las próximas clases vean conmigo paredes de tórax y mediastino que damos de la mecánica respiratoria, van a ver cómo los vamos a anotar nuevamente como accesorio de la respiración, porque es como se les describe clásicamente. Pero ahorita no tenemos claro más o menos parecido. Entonces, vamos a hablar de los músculos intrínsecos, pero ya podemos darle nombre a esta capa que está acá. Esta ya habíamos acordado que es el plano superficial, ¿sí? ¿Sí? Es de los intrínsecos. Y entonces vamos a tener acá al trapecio, al dorsal ancho o larguísimo y al músculo serrátil. Y así lo van a identificar en el examen. Luego entonces tendremos acá este plano más profundo, donde tendremos a los intrínsecos superficiales y a los intrínsecos profundos o rotadores del brazo. El músculo erector de la espalda, es decir, los intrínsecos superficiales, están ubicados entre las apófisis espinosas de la columna vertebral y el ángulo costal. ¿Okay? Van a partir todos de una masa común que está sobre el sacro. ¿Okay? Y los vamos a poder identificar porque ellos se van a levantar a manera de 3 columnas carnosas, a manera de 3 cordones. El cordón más interno, el cordón medial, es el músculo epiespinoso, el que está aquí en azul o agua marina, no sé. Para mí, recuerden que los hombres tenemos cerebros básicos, funciones básicas. Si estamos hablando de instrumentos de cocina, somos una cocina de una sola unidad. Y o es eléctrica o es a gas. Nada de duales, nada de táctiles, con perillita. ¿Ok? Y ese músculo, el epiespinoso, lo vamos a conseguir exclusivamente en la región torácica. ¿Okay? Hay incluso algunas personas que hablan de que ellos continúan hacia arriba, exclusivamente en la región torácica. Lateral a él, en el centro, tenemos otro cordón, otra columna muscular, que es el dorsal largo o longuísimo. Y ese dorsal largo o longuísimo, fíjense acá, en sí se va a continuar hacia la región de la nuca, ¿ok? Para llamarse entonces longuísimo del cuello o de la nuca y el longuísimo de la cabeza. Pero eso ya lo vamos a comenzar, ¿ok? Y luego tenemos ya por fuera, totalmente por fuera, al iliocostal o sacrolumbar. Entonces, el músculo epiespinoso, el más interno, ¿sí?, se va a originar de las apófisis espinosas desde L2 hasta T10, ¿ok? Y va luego a insertarse a los lados de las apófisis espinosas también, desde T8 hasta T1, ¿ok? Está inervado, ya lo habíamos comentado, de manera segmentaria, por los ramos dorsales de los nervios raquídeos que se encuentran en la zona que es cubre. Bien,
Él es un erector del raco, por tanto es un músculo antigravitatorio. Y ojo con esto, su porción torácica es la única constante. ¿Por qué es importante que recuerden eso? Porque así se lo vamos a dar aquí en la materia, así se lo vamos a preguntar. Pero ustedes van a leer que existe un epiespinoso o espinoso del cuello, de la cabeza, de las orejas. No. Para nosotros solamente acá, en la región torácica. ¿Ok? Mírenlo acá nuevamente. Miren acá, esta es una imagen de su viejo y noble amigo Rubier. ¿Ok? Vean entonces cómo él viene de Espinosa a Espinosa. ¿Ok? Entonces, mírenlo acá, en la porción medial, manejándose exclusivamente a nivel torácico. ¿Ok? Aunque tenga un par de inserciones de origen, lumbar. ¿Ok? Luego vamos a tener también desde la masa común al dorsal largo o longuísimo del tórax o longuísimo dorso. ¿Ok? Y la van a ver entonces nacer de las apófisis transversas lumbares, ¿ok?, hasta las apófisis transversas de T12, para dirigirse incluso podemos llegar a tener sesiones desde la apófisis transversa de T2, ¿ok?, para insertarse en la cara posterior de las costillas desde la 12ª hasta la segunda costilla. ¿Ok? Y él va a emitir dos prolongaciones. ¿Ok? Una prolongación en el cuello, que será el longuísimo de la nuca, llamado también cervical transverso. ¿Ok? Y un longuísimo de la cabeza que va a terminar en la apófisis mastoides. El músculo iliocotal o sacrolumbar es el más externo, ¿sí? Es el más externo de esos músculos. Viene entonces desde el sacro y las apófisis espinosas desde L5 hasta T11 va también a nacer desde el tercio posterior de la cresta ilíaca y va a ir ascendiendo buscando los ángulos de las costillas y las apófisis transversas de la porción intermedia de la columna cervical. Nos va a llegar entonces por la final de la columna vertebral. Nos va a llegar entonces hasta C7 y C4. ¿Okay? Va a estar elevado por los ramos dorsales de los nervios raquídeos y por tanto un músculo erector y antigravitatorio, porque todos los intrínsecos profundos lo son. Es así como llegamos al plano de los transversos espinosos, el plano más profundo, es el plano de los rotadores del raquis. ¿Ok? Ellos van a estar en ese espacio que son los canales paravertebrales, el canal paravertebral entre la espinosa y la transversa, ¿ok? Y de la superficie a la profundidad tendremos entonces al semiespinoso, luego al multífido y profundamente a los submultífidos o rotadores del raquis. Entonces, estos transversos espinosos, académicamente hablando, es que los podemos separar. ¿Ok? Pero si mi amigo Pedro acá, en la segunda fila, él decide hacer
cirugía espinal, traumatólogo, opera columna, que ya les conté, el 80% de las medidas de pata y columna están en manos de neurocirujanos. Si quieren hacer neurocirugía, maravilloso, hacen neurocirugía. Pero eso es para operar cerebro, eso es para operar de la dura hacia él. Si quieren operar columna, enderezar espaldas, cuencas y todo lo demás, sean traumatólogos. Pero si usted quiere operar columna, él va a necesitar entrar, para entrar al conducto, él va a necesitar hacer una laminectomía, es decir, va a necesitar cortar aquí la lámina. ¿Y qué va a ocurrir? Que él no va a separar estos músculos uno a uno. Ah, aquí está el semiespinoso. No aparece. Seguimos disecando en un líquido. No. Seguimos disecando por fin, llegando a su líquido. Ellos están tan imbricados, tan mezclados uno con otro, que uno introduce una legra que se llama legra de Koch, la introduce a nivel de las espinosas y se deja ir por toda la lámina hasta la base de las apófisis transversas y se levantan en bloque. Dificilísimo separarlo. Incluso cuando uno diseca los canales paravertebrales en cadáveres, separarlos es difícil. ¿Ok? Entonces, generalmente, cuando cada vez para esto existía, uno solamente le enfocaba en solo transversos. Bueno, en un primer plano, que es este que está acá, que fíjense, viene de la apófisis transversa a la apófisis espinosa de 3 vértebras por encima. ¿Ok? Tenemos el primer plano de ellos, que está acá, que es el semiespinoso. Por debajo de él, partiendo de la misma transversa y llegando a 2 vértebras por encima, la segunda vértebra por encima, tendremos entonces al multífido. Y por debajo de él, partiendo de una y llegando a la lámina de la que está por encima y de la segunda por encima, vamos a conseguirnos entonces a los submultífidos o rotadores, de los cuales leerán que hay un rotador corto, que es el que llega a la lámina inmediatamente por encima, ¿okay? Y un rotador largo, que es el que llega a la que está más arriba. ¿Ok? Entonces, ese músculo transverso espinoso lo vamos a ver acá nuevamente. Fíjense que los rotadores están nos lo vamos a conseguir a nivel torácico. Los submultífidos nos lo vamos a conseguir a nivel torácico. ¿Okay? Luego vean acá cómo los multífidos iban completos hasta arriba. Y finalmente el semiespinoso, mírenlo acá, solamente en las 2 regiones vertebrales superiores. ¿Okay? Entonces, esos músculos intrínsecos de la nuca, que son los que seguimos ahora, vamos ahora a seguir con los intrínsecos, pero ahora vamos a ubicarlos en la nuca, van a estar dispuestos en 3 planos. Un primer plano es el plano de los esplenios de la cabeza y el cuello. ¿Okay? Los vamos a tener acá.
es el estrecho de la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que resecar, tenemos que quitar al trapecio. ¿Sí? Este que está acá es el esternocleidomastoideo. Y como el esplenio de la cabeza que está acá, se va a insertar en la mastoide, para poderlo ver por completo, tenemos que cortar al esternocleidomastoideo y resecarlo, porque si no, no lo vemos completo. Este que está acá es el esplenio de la cabeza. Por debajo de él y lateral a él, nos vamos a conseguir, miren acá qué bonito, al esplenio del cuello. Y para poderlo ver, miren lo que tuvimos que levantar. Tuvimos que cortar a los romboides para separar la escápula y por supuesto aquí está el angular o elevador de la escápula. Y tuvimos que quitar por supuesto a los cerrados, que está aquí el póstero superior. ¿Bien? Entonces estos son los dos músculos que forman ese plano a nivel del cuello, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Entonces, el esplenio de la cabeza va a tener su origen en las apófisis espinosas. ¿Se dieron cuenta? Los otros intrínsecos fundos a nivel del dorso nacían de las apófisis transversas y a estos nacen de las espinosas. Pilas con eso, porque alguna persona podría preguntarme en el examen que en la nuca y el dorso todos nacen de las transversas, y es mentira. O que los intrínsecos de la nuca nacen de las transversas, y es mentira. Los esplenios nacen de las espinosas. Entonces fíjense acá, desde T3 hasta C7, o mejor dicho, desde T3 hasta C7, ¿ok? Desde T3 hasta C7, en las apófisis espinosas y en la mitad inferior del ligamento nucal, este es el ligamento nucal, este cordón que está acá es el ligamento nucal. Ese músculo se va a dividir oblicuamente de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Se va a ir adelgazando, se va a ir abusando, se va a ir colocando como un buzo, como una punta, como la punta de una flecha, y se va a dirigir entonces a la apófisis mastoide del cráneo y al tercio lateral o externo de la línea curvo-occipital superior o línea nucal superior. ¿Por quién va a estar inervado, Daniel? El esplenio de la cabeza. ¿Por quién va a estar inervado? ¿Por quién va a estar inervado, doctor Orlando? ¿Por quién va a estar inervado, doctor Rodríguez? Por los lados posteriores de los nervios raquídeos. Recuerden que su inervación es segmentaria, va a estar inervada, Andreina, por los ramos posteriores de los nervios raquídeos desde T3 hasta C8. ¿Sí? Recuerden que los nervios raquídeos cervicales son 8, aunque la vértebra son 7. Recuerden eso del concepto fundamental, ¿cierto? Qué buena memoria tiene. Entonces, si él se contrae solo de un lado, él me va a producir la inclinación ipsilateral, es decir, del mismo lado de donde se contrae de la cabeza. ¿Sí? Si se contraen los dos, él me extiende la cabeza y el cuello. Luego nos queda entonces
el esplenio del cuello, ¿ok? Está acá debajo. Debajo de él. Ese esplenio del cuello va a venirse de una inserción más distal que va a nacer desde las espinosas de T6 hasta T3, se va a dirigir oblicuamente de abajo a arriba, es de dirección caudocraneana, de adentro hacia afuera, se va a meter por debajo del esplenio de la cabeza y va a buscar entonces a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las primeras 4 vértebras cervicales. Si se contrae unilateralmente, producirá la rotación ipsilateral del cuello, igual que la anterior, y si lo hace bilateralmente, tendrá entonces la posibilidad de extenderme el cuello. Llegamos entonces al segundo plano de los músculos intrínsecos de la nuca. Ya estamos terminando. Ya vamos en la lámina 38, solamente son 50. Ya nos quedan 12 láminas, ya salimos de. ¿Ok? Antes de la 12 salimos. Tenemos entonces acá que el plano de los complejos, vamos a tener 3 músculos. Al complejo mayor, que es este grande que están viendo acá, ¿ok? Que es un músculo digástrico. ¿Se acuerdan? Hay un concepto fundamental, los músculos digástricos, aquellos músculos que tienen un tendón en el medio y un vientre muscular a cada lado de ese tendoncito. ¿Sí? Bueno, el complejo mayor o semiespinoso de la cabeza es un músculo digástrico. Miren, acá está el tendón, acá está el vientre superior, ¿ok? Y aquí está el vientre inferior. Por eso en algunos textos lo van a conseguir como un músculo digástrico de la nuca. ¿Ok? Ese es el complejo mayor o semiespinoso de la cabeza. Luego tenemos lateral a él. Vamos a tener entonces al complejo menor o longísimo de la cabeza. O ese nombre suena como conocido, ¿verdad? Porque es continuación del longísimo del dorso. Así que si algún docente calvo, gordo, referente y malintencionado en el examen práctico les pregunta por el longísimo, por favor, porfa, please, me tiene que decir de dónde. Músculo longísimo. Ay, doctor, porque usted me puso medio punto que es el punto completo. Mamita, mi reina. Porque tenías que decirme de dónde. Lo mismo del dorso, lo mismo de la cabeza, lo mismo del cuello. Tenías que decirme de dónde. ¿Ok? Pero es que era obvio, usted siempre nos pregunta en el tórax. ¿Y por qué no le pusiste del tórax? He visto la materia 4 veces por usted, siempre ha preguntado el del tórax, y esta vez la volvió a preguntar. Y si te la he preguntado 4 veces, Cristina, 4 veces te he quitado medio punto, porque en esta quinta no lo pusiste completo, porque no lo aprendí. Finalmente tenemos entonces al más lateral de ellos, el más inferior, que es el cervical transverso, o músculo longísimo del cuello o longísimo de la nuca. Por cualquiera de los 3 nombres lo pueden conseguir en la literatura. Entonces, el complejo mayor, es este que está acá, también conocido como semiespinoso de la cabeza, también conocido como digástrico de la nuca. ¿Ok? Entonces va a tener su origen, volvemos a las transversas, muchachos. Miren, en las apófisis transversas de las
6 primeras torácicas y la base de la apófisis transversa de las 4 últimas cervicales. Y se va a dirigir longitudinalmente hacia arriba para insertarse en la región intermedia, es decir, entre las dos líneas curvas occipitales o líneas nucales. Entre ellas dos van a conseguir una rugosidad en la base del cráneo y allí se va a agarrar entonces el complejo mayor o semiespinoso de la cabeza. Por supuesto, va a estar inervado segmentariamente, ¿cierto? ¿Por qué? Por los ramos dorsales de los nervios raquídeos que están en todo su trayecto. ¿Ok? Unilateralmente me va a producir la lateralización del cuello y la cabeza, y si se contraen bilateralmente, pues por supuesto me extienden la cabeza y el cuello. Llegamos entonces al complejo menor, que está lateral al complejo mayor, llamado también longísimo de la cabeza, ¿okay? Que va a venir, van a ser de las 4, la apófisis transversa de las 4 últimas vértebras cervicales, se va a dirigir de forma ligeramente oblicua de arriba abajo y de adentro hacia afuera, porque me va a buscar la base y el borde posterior de la apófisis mastoide. ¿Okay? Él, igual que su predecesor, me va a producir la lateralización de la cabeza y el cuello, si es unilateralmente su contracción, y si es bilateral, la extensión de la cabeza y el cuello. Llegamos finalmente a el músculo transverso, o sea, cervical transverso o longísimo del cuello o longísimo de la nuca, ¿ok? Que van a ser entonces la apófisis transversa de las 4 últimas vértebras cervicales y va a insertarse van a ser la apófisis transversa de las primeras vértebras torácicas, y se va a insertar a nivel de las vértebras cervicales. Esta que se inserta en el vértice y borde de la mastoides es el longísimo de la cabeza, no del cuello. Eso lo voy a corregir antes de pasárselo, ¿ok? Se lo muestro acá nuevamente. Fíjense, ese longísimo del cuello o cervical transverso, mírenlo acá, él va a venir entonces desde las costillas y la apófisis transversa de las primeras vértebras torácicas y se va a dirigir hacia las apófisis laterales, al tubérculo posterior de la apófisis transversa de las 4 últimas vértebras cervicales. ¿Okay? Esta tarde, cuando les pase la presentación, se lo corrijo. Aquí la imagen está correcta, entonces de las costillas y las vértebras hacia las últimas cervicales. La función, la misma. Y llegamos entonces al último plano, el plano de los músculos suboccipitales. Son unos músculos cortos, se los había comentado. Y necesito que recuerden esto. Atención, son 4 músculos, 2 rectos y 2 oblicuos. Bien, los rectos siempre son centrales. Siempre. Los más centrales, los que están justo en la línea media, siempre son los rectos. Los que están hacia afuera, los que están laterales, siempre son los oblicuos. Los menores son los más cortos y siempre están arriba.
los mayores son los más largos y siempre están abajo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos al recto posterior menor de la cabeza, miren, en el centro. Y aquí está el otro recto, el mayor. Fíjense, el recto siempre arriba, los dos rectos siempre en el centro, el menor siempre arriba, el mayor siempre debajo del menor. Entonces, línea media, los rectos, el recto menor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza, escribir completo, y justo por debajo, aquí en azul, el recto posterior mayor de la cabeza. ¿Claro? Ok. Los oblicuos siempre por fuera. Los oblicuos siempre por fuera. Entonces, el menor siempre arriba. Entonces, el oblicuo superior o menor de la cabeza, es este que está aquí en verde, siempre arriba. El mayor siempre abajo, sosteniendo al menor, cargando. Pues, el menor, fíjense aquí, el mayor, perdón, oblicuo inferior o mayor de la cabeza, siempre debajo. Son unos músculos pequeñitos, son encargados de la motricidad fina, del movimiento delicado. Cuando mira sin que nadie se dé cuenta, cuando lo ves para allá, esos son unos músculos espías. ¿Ok? Lo vemos acá nuevamente. Cortesía de su amigo Rubier. Miguel, cuéntame, ¿quién está aquí? ¿A quién se influencia? ¿Quién menor? Si están centrales, mira, este está en el centro y este está en el centro, quiere decir que no son los César, los rectos. Recto posterior menor de la cabeza. Muy bien. Ángel, este de aquí abajo. Línea media. Por debajo de este. ¿Quién será? Tiene cuatro patas. Es peludo. Odia los gatos. Larga y venía la cola cuando era dueño. El recto, muy bien. ¿Dónde está? ¿Por delante o por detrás? De la columna. ¿Por delante o por detrás de la columna? Por detrás. Entonces es posterior. ¿Cómo? Ajá, recto posterior, pero mayor o menor. ¿Ah? El mayor. ¿Ok? Porque recuerda, todos los centrales son los rectos. Todos son de la cabeza. Y entonces el mayor siempre es el más largo, siempre está por debajo del menor. Entonces es el recto posterior mayor de la cabeza. ¿Ok? Tenemos entonces, miren, el recto posterior menor y el recto posterior mayor. Dense cuenta que el recto posterior menor va a poner en relación al tubérculo posterior de Atlas con la línea nucal inferior, y el recto mayor va a hacerlo desde la apófisis espinosa de axis otra vez hacia arriba. Tenemos entonces acá los dos oblicuos, al oblicuo inferior o mayor de la cabeza y al oblicuo superior o menor de la cabeza.
Entonces, el recto posterior o menor de la cabeza, lo acabamos de conversar, viene entonces del tubérculo posterior de Atlas, acá está Atlas, ¿ok? Aquí está su tubérculo posterior y va a llegar entonces al tercio mediano o tercio interno, ¿ok? De la línea curvo-occipital inferior. Va a estar inervado por el ramo posterior del primer nervio raquídeo. Y ese nervio suboccipital, ¿ok? Él lo va a inervar a los cuatro. Es un nervio bien flojo. Oye, él viene de la rama posterior de ese cuadro, de ese uno. Es el ramo posterior de ese uno. Nace ahí mismito. Nace ahí mismo. Aborda el espacio por el triángulo suboccipital. Le da inervación a esos cuatro y ahí mismo. Condenado flojo. Nace aquí, sale por aquí. Este es el triángulo occipital. Nace aquí, en el fondo va a estar la arteria vertebral. Él nace aquí, se distribuye aquí y ahí muere. Él no llega al cráneo. O sea que cuando yo se los muestre en el examen, ¿ok? Van a venir a decirme que ese es el nervio occipital mayor o el nervio del ano, que es el que llega hasta arriba y le da inervación del cráneo. Por favor, no. Es el suboccipital. Entonces, él me va a producir la rotación ipsilateral de la cabeza. Es decir, cuando él se contrae, la cabeza rota hacia el lado donde él se contrae y bilateralmente la extensión de la cabeza. El recto posterior mayor de la cabeza va a nacer entonces de la base de la espinosa de axis. ¿Ok? Y se va a dirigir hacia afuera, oblicuamente, justo por debajo del recto posterior menor. ¿Ok? Para buscar el tercio medio de la línea curvo-occipital inferior. ¿Ok? ¿Por quién va a estar inervado? Por el suboccipital, porque es el que lo inerva todo. Y va a producir lo mismo, la rotación ipsilateral de la cabeza y bilateralmente la extensión de la cabeza. Ya casi terminamos. El músculo oblicuo inferior o mayor de la cabeza, este que está aquí, me va a poner en relación a axis con atlas. Él va a nacer entonces de la espinosa de axis y se va a dirigir a la transversa de atlas. Por supuesto, va a estar inervado con el suboccipital y me va a generar el mismo patrón de movimiento. ¿Ok? Finalmente, el oblicuo superior o menor de la cabeza, él me va a poner en relación a atlas con el cráneo. Y entonces lo voy a tener naciendo de la apófisis transversa de atlas y dirigiéndose al tercio medio de la línea curvo-occipital inferior, inmediatamente por encima de la llegada del recto posterior mayor de la cabeza, inervado por supuesto por el suboccipital y con la misma función, pero, él me va a producir unilateralmente la flexión del mismo lado, pero si me tiene que rotar la cabeza va a rotar hacia el lado contrario de donde él se contrae. ¿Okay? A nivel de la columna vamos a tener también otros músculos cortos. ¿Okay? Vamos a tener entonces
unos músculos interespinosos. ¿Se acuerdan que cuando vimos columna vertebral había unos músculos, había unos ligamentos interespinosos? En las llamadas por algunos articulaciones interespinosas y por otros uniones interespinosas. Pero esos músculos están forrados, esos ligamentos, perdón, están forrados. Ellos son el relleno de un sándwich. ¿Okay? Y los panes de ese sándwich van a ser precisamente estos musculitos que están viendo acá, ¿ok? Que son los interespinosos. Además, entre las apófisis transversas, que también tengo unos ligamentos intertransversos, allí también voy a tener unos músculos, que son los músculos intertransversos, que me van a colaborar también con esos pequeños movimientos. Y les voy a nombrar unos, ¿ok? De los cuales conversaremos cuando veamos paredes del tórax y mediastino, que son estos músculos pequeñitos que ven acá, ¿sí? Que vienen desde las apófisis transversas y van a llegar hasta el borde superior de las costillas, que son los elevadores de las costillas o supracostales. Entonces, ellos sí son músculos inspiratorios que traccionan las costillas y me las ayudan a levantar. ¿Ok? Ya casi terminando el triángulo suboccipital. ¿Ok? A él se le describe tres bordes. Un borde lateral, que algunos llaman látero superior, un borde inferior, que algunos llaman látero inferior, y un borde superior, que algunos llaman medial. Mosca por donde lo digan. Entonces, el borde lateral, este es el triángulo. ¿Ok? Y este es el dibujo que les va a salir en el examen en el libro sobre el es el dibujo que siempre sale feo. Cuando lo vean, lo sabrán. Entonces, en el borde lateral tengo al oblicuo superior o menor de la cabeza, en el inferior al oblicuo inferior o mayor de la cabeza, y en el borde superior o interno voy a tener entonces al recto posterior mayor de la cabeza. En el piso adentro voy a tener a la membrana, al rango occipital y al arco posterior. Mírenlo acá. Aquí quitamos al oblicuo, ¿ok? Luego al recto mayor. Quitamos al recto mayor para que pudieran ver acá, ¿sí? Donde está Atlas, esto que se ve acá es el arco posterior de Atlas. Allí voy a conseguir, por supuesto, a la membrana planta occipital, que de aquí debajo, piso, membrana planta occipital posterior y arco posterior de Atlas. Aquí está el arco posterior de Atlas. Miren el contenido. La arteria vertebral, rama de la subclavia, que recuerdan que viene atravesando los orificios transversos de las vértebras cervicales, ¿no recuerdan? Tienen una memoria prodigiosa, no van a ver y por supuesto va a estar allí, miren, el flojo de la partida, miren, el nervio suboccipital, salió ahí cortito, le dio una ramita a cada uno y esta medio la que se tiró así. Ya llegó. Llegó aquí, le dio a los cuatro y ahí se acabó. Ha dicho sinvergüenza. Entonces, luego tenemos
par de nervios que están acá. ¿Ok? Que van a ser las ramas, los ramos posteriores de C2 y C3. ¿Ok? Vienen por allá desde el plexo cervical, que lo veremos pronto. Entonces tenemos a este que está acá, grandote, que siempre se lo preguntamos en el examen, que va a perforar al complexo mayor y al trapecio para luego distribuirse en la piel de la región occipital, que es el nervio occipital mayor, porque hay uno menor, también conocido como gran nervio de Arnold. Nosotros por lo general no les vamos a pedir que se aprendan los epónimos, pero este sí. La rama posterior de C2 es el gran nervio de Arnold o nervio occipital mayor. Y este que está acá es el occipital menor, que es el ramo dorsal de C3, que viene desde el plexo cervical. Esta es la última lámina, para recordarles la irrigación y la inervación de la nuca. Sencillo. La irrigación la tenemos acá arriba. La irrigación va a depender de dos arterias grandes. ¿Okay? Una es la arteria subclavia, que me va a dar a la vertebral, a la cervical profunda y a la escapular posterior. Luego la carótida externa, que me va a dar la arteria occipital para que me irrigue los grupos musculares. ¿Okay? Luego tenemos un grupo de venas, ¿sí?, que van a ser homónimas, van a calcar el trayecto arterial. Y ellas van a ir desaguando, ¿ok?, hacia abajo, y me van a formar esta vena que está acá, que es la que aparece en algunos textos como vena yugular posterior. ¿Ok? Nunca lo preguntamos, pero esto es una vaina por cultura general. En algún momento lo van a leer y van a decir: ¡ay! A mí se está viendo el numerito que la vena yugular posterior. Y finalmente los nervios, ¿ok? Entonces esos nervios vamos a tener entonces que, provenientes de los ramos posteriores cervicales, voy a tener entonces al primero, a la de C1, que es el nervio suboccipital, ya lo saben, es el flojo ese que solamente lo inerva a los cuatro músculos suboccipitales. Luego tengo al nervio occipital mayor o gran nervio de Arnold, que es de la rama posterior de C2, que va a contornear, va a pasar por delante, hecho el loco, va a contornear, va a pasar cerca del triángulo occipital, le va a contornear al oblicuo mayor, ¿ok? Y sus ramas terminales van a ir dirigidas enteramente a la región de la piel. Él no le va a dar ni demasiado motora a nadie, pero como él atraviesa al complexo y atraviesa al trapecio, cuando tienen una contractura enérgica del complexo mayor, cuando tienen una tortícolis, y esa tortícolis, esa contractura de los músculos de la nuca involucra el complexo, comprime al gran nervio de Arnold y se produce la cefalea por neuralgia de Arnold. Por eso a él se lo tiene que aprender con nombre, porque la entidad nosológica, es decir, la enfermedad, se llama cefalea por neuralgia de Arnold, y ustedes van a decir: ¿con qué se come? Con la rama posterior de C2 llega en el nervio occipital mayor
Finalmente, la tercera, la rama posterior de C3, es el nervio occipital menor. Porque si hay un nervio occipital que se llame mayor, debe haber uno que se llame menor, porque si no sería solamente el nervio occipital. ¿Claro? Y con eso, muchachos, concluimos nuestra idea.